por el espacio. Ahora que andamos con espacios tan virtuales, la verdad que nosotros que tenemos siempre una práctica constante de hacer conferencias, encuentros, reuniones, estamos como medio desconociéndonos. Así que agradezco la oportunidad para poder conversar y dialogar. En definitiva, por los nombres que veo, algunos conozco de los participantes, no estamos ante un público que no sepa nada de cannabis. Por lo tanto, más que información dura, yo creo que lo que vamos a hacer ahora es dar un pantallazo al tema del sistema endocannabinoide, más ofreciendo una forma de mirarlo que información precisa que en muchos de los casos y las cosas que a ustedes más les corresponde, ustedes saben que saben más que nosotros, más que el médico tratante, más que todo el mundo. Entonces, la idea quizás no sea ir tanto a lo específico del sistema endocannabinoide en un punto, sino entenderlo como una globalidad. Lo primero que tengo que decir es que más del 90% de las diapositivas son robadas, pertenecen al esfuerzo creativo de Daniela Sedán, que es mi compañera de equipo, que no la invitamos para que no vea que le robé las diapositivas, pero bueno, con mencionarla creo estar cumpliendo con No seas mi así, ética. porque yo le pregunté y me dijo, no, pregúntale a Darío, a ver si él quiere darlo. No seas así, no me hagas sentir más mal. La próxima vez ella puede, en fin, nada, ahí trabajamos junto con Daniela Sedán en la Universidad de La Plata, en el Instituto de Medio Ambiente del CIM, ahí estábamos el año pasado en una de las reuniones de nuestro grupo de investigación y extensión. Bueno, este cuento empieza, el del sistema endocannabinoide y los humanos, empieza hace mucho tiempo. Hay muchas maneras de contar esta historia, porque van a ver que tiene por lo menos dos formas de empezar a contar, y una es hace 12.000 años. Hace 12.000 años lo que ocurrió en las estepas de Asia, se cree, es el primer encuentro del hombre con algunas matas, algunos arbustos que tenían ciertas cualidades que llamaron la atención de estos nómades cazadores recolectores. Estamos hablando antes de la escritura, estamos hablando antes de que se conociera el trigo, antes que se conociera el maíz, antes que se conociera el arroz, un poquito nomás que se conociera el perro, ahí nomás con la cabra. O sea, nosotros tenemos a cannabis y le incorporamos a la cultura desde los inicios de nosotros mismos como humanidad. Fíjense, acá hay representaciones de hojas en pinturas rupestres. Acá tenemos hoja de cannabis, manos y este tipo de simbolitos. ¿Ustedes están viendo el cursor que estoy moviendo yo? ¿No? ¿Sí? Listo. Estos tipos de circulitos y este tipo de signos significan efectos psicoactivos, o sea, se encuentran alrededor del mundo, tanto en Australia como en América, donde no había cannabis, pero había otras cosas, muchas cosas también. Y entonces tienen una relación, tienen lo que significa esta pintura es que hace 12.000 años el hombre conocía cannabis, la utilizaba y la utilizaba con fines buscando los fines psicotrópicos o buscando los fines psicoactivos, quizás como ahora podemos llegar a decir. Esta pintura es especialmente simpática porque lo que ve es un grupo de cazadores-recolectores que vuelven con ramitas en la mano. Se olvidaron del mamut, pero se llevan las ramitas a la casa. Ni bien empieza la época histórica, ¿sí? Empieza a haber las primeras recopilaciones, la escritura en China y se empiezan a juntar entonces un montón de recomendaciones chinas sobre plantas y formas de entender la medicina que tenían los chinos en ese momento. Por supuesto, cannabis está por ahí. Cannabis se encuentra en enterramientos rituales. Imagínense en esa época, ciencia, religión, estaba todo mezclado, era todo un solo contexto. Pero bueno, en enterramientos tenemos ramas de cannabis. Hace poco encontraron en tumbas egipcias pipas, y
lo que decían que podía ser incluso un picacho. Así que entendemos, digamos, que el hombre rápidamente incorporó estas plantas. Los chinos, por ejemplo, usaban las propiedades antibióticas de aplicaciones tópicas, de aceite. Se dice que de la semilla, quizás también de la planta, y es recién, como 5.000 años después, que la ciencia moderna ahora sí entiende que extractos de cannabis tienen acciones antibióticas antifúngicas. O sea, estamos redescubriendo lo que los chinos ya descubrieron hace 5.000 años. En la India, el cannabis pasa a la India, por supuesto, están todos cerca, y en la India dice, el dios Shiva, del que se dice trajo la planta para uso y alegría de su pueblo. ¿Sí? Es una cosa interesante porque le da un contexto de cómo funciona cannabis en el ánimo del pueblo hindú, y tiene que ver con algo que ya les adelanto, que por ejemplo cannabis no existen otras plantas aparte de cannabis que generen cannabinoides. No hay. Ahí dicen que hay algo parecido, que parecido puede haber mucho, pero igual, o cannabinoides no hay. Por lo tanto, es una planta muy especial, evidentemente. Fíjense acá, un poco más cercano a nosotros, estamos solamente en el 650 a.C., estas son las tabletas sumerias. Sumeria es el lugar donde se entiende que el hombre dejó de ser nómade para pasar a vivir en ciudades, y el lugar donde empezaríamos a ponerle escritura a las cosas que vamos haciendo como humanos, ¿sí? Y las primeras escrituras lo que hacen es contar lo que se vende y lo que se compra, lo que existe en el Estado de lo que no existe, o sea, los contadores fueron los primeros escribas, y en esta arcillita lo que está diciendo es que se están cambiando diversas cosas, y en una de esas cosas son ajo, caléndula y cannabis. Ajo, caléndula y cannabis. No dijo papa, batata y cannabis. No dijo lana de oveja y cannabis. Dijo ajo, caléndula y cannabis. O sea, los sumerios tenían muy claro cuál era el rol como hierba sanatoria, terapéutica del cannabis. De esto podemos hablar un montón de tiempo. Parece ser que del lejano oriente, donde se cultivó fundamentalmente todo lo que es el cannabis, los griegos conocieron el cannabis a partir de las invasiones de los escitas. Y ahí podemos rastrear uno de los primeros problemas, porque los griegos relacionaron el cannabis con algo violento, complicado para su cultura de entrada, ¿sí? Y ahí viene, yo creo que la primera dicotomía entre el vino y el cannabis. Ya digamos, no sé si podemos jugar un poco con esas cosas. Hoy en día, como está el cannabis en boga, todos quieren encontrar la palabra cannabis en la Biblia, por ejemplo, porque es muy raro que no estuviera en la Biblia la palabra cannabis, porque en ese momento, como vimos, los sumerios ya lo usaban, la ropa estaba hecha de fibra de cannabis, era cosa muy común. Los asirios la usaban, que estaban dominando el pueblo judío, los usaban en sus fiestas, incluso como material recreativo, al cannabis, aparte de los dolores del parto, aparte de otras cosas que usaban cannabis, y sin embargo en la Biblia no está cannabis, no aparece. Ahora le quieren decir que ese caneboso quiere decir cannabis, que es una caña dulce, pero la historia, digamos, más formal indica que esta caña dulce es una especie de junco y no es cannabis como tal. Los egipcios en la misma época, ahí lo que dice claramente, es que usaban cannabis para los dolores de los dedos de los pies y de las manos. Igual que muchos de ustedes, estoy seguro, con las cremas que se hacen para las articulaciones modernas. Bien, en el desarrollo posterior, ¿sí? En el desarrollo posterior, en esto que decíamos nosotros de la desvinculación del vino con cannabis, se profundizó en la Edad Media profundamente, porque lo que hace la religión cristiana es llevar todo lo que es el mundo natural y en relación con lo divino al pan y al vino. En eso resumió la religión cristiana lo que el paganismo tenía dividido en cientos de cosas para comer, para fumar, para
cientos de dioses en diversas formas, el cristianismo lo redujo al pan y el vino, y hubo una persecución enorme a todo lo que no entrara dentro de esa cosmogenia, dentro de Europa. De hecho, las culturas predecesoras de los celtas en Europa fueron sumamente reprimidas. Y ahí tenemos no solamente el tema del cannabis, sino los hongos psicotrópicos y todo lo que tenía que ver con la liturgia pagana y las brujas y las persecuciones de la Inquisición, etc. Por lo tanto, hubo un apagamiento de todo lo que es cannabis a nivel psicotrópico, porque a nivel textil, a la Edad Media en Europa le daba muy fuerte a lo que es cannabis. Incluso los ingleses, antes de ser imperio, tuvieron que generar grandes plantaciones de cannabis en forma de cáñamo para poder cumplimentar la cantidad de sogas y velas y artículos que tienen que tener con el cannabis. Pero la parte psicotrópica quedó realmente relegada y depositada en el mundo árabe. Y son los árabes los que salvan al cannabis y todo el conocimiento alrededor del cannabis. Lo que estamos viendo acá son pinturas de cuando ya en 1800 los ejércitos de Napoleón invaden el resto del mundo y ya Inglaterra se lanza a colonizar la India, el Lejano Oriente, empiezan a traer a Europa dos cosas, opio y cannabis. Estoy durmiendo ya. Bueno, opio y cannabis. Y descubren un mundo nuevo de sensaciones. Acá lo que se ve es una ruca donde se trabajaba en la media con cáñamo. Y generan en Europa un movimiento que se llamó el Club de los Hashishins, que es un grupo parisino dedicado a explorar experiencias inducidas por las drogas. Estarían todos presos en Argentina en este momento, pero estaríamos poniendo preso a Víctor Hugo, a Alejandro Dumas, a Baudelaire, a Balzac. Fíjense, me acuerdo de acá la frase provocativa de Charlo García, que él prefería las noches con drogas más que el sol sin drogas, que le proponía el operativo de verano de la Policía Federal, no sé si se acuerdan. Y acá encontré una joyita para ponernos en época de lo que es el cannabis, que es Martí. No sé si lo conocen a Martí, él es un revolucionario cubano, poeta, que lucha junto con las fuerzas de los revolucionarios cubanos para sacarse de encima el imperio español, cuando ya tenían encima el imperio americano. Y él tiene un verso que es muy lindo, ahí no lo voy a leer ahora, sí, pero búscalo, el hashish, donde hace una interrelación muy importante. Primero relaciona el hashish a todo el mundo árabe, ¿no? Abierto, imagínense América a principios del fines de 1800, principios de 1900. Primero relacionado con lo árabe. Después relacionado con lo deseable, un beso de mujer, el arrobamiento luminoso, una atracción emocional en ese sentido. Y después cobra a la tierra el árabe el terreno agravio, vigores de este espíritu potente, me quema a mí, esclavo y oprimido, tormenta rompe la rebelde frente, involucra el cannabis en una actitud irreverente, digámoslo por el estilo, lo cual tiene su clara desarrollo, por ejemplo, en el rol del cannabis en la Revolución Mexicana, cosa de que no se habla demasiado, ¿no? Porque todavía nos creemos el cuento de todos estos mexicanitos sucios y marihuaneros disparando tiros para cualquier lado sin saber lo que hacían, todavía nos comemos todo ese verso, pero el rol del cannabis en la Revolución Mexicana es un tema muy importante, que va a tener después efecto en lo que es la prohibición del cannabis, porque en la prohibición del cannabis está precisamente la búsqueda de la denigración de estos usos populares del cannabis en América. Fíjense, acá hay dos libros, Historia Elemental de la Droga de Escotado, está la historia general, en realidad habría que poner ahí de las drogas de Escotado, que es el artículo completo, creo que tuvo una reedición el año pasado o hace 2 años, habría que encontrarla, donde con todo lo que venimos diciendo anteriormente, de los usos telúricos, de cómo el hombre se encontró con las drogas, se hace las preguntas de nosotros, cómo fuimos modificados por esas drogas que fuimos encontrando. Esta capacidad del cannabis de disociar tiempos y distancias, afectos de situaciones, la música, los olores, los sonidos, cómo impactó
en nuestra capacidad de abstracción, en nuestra capacidad de pensamiento, en nuestra autopercepción, en la percepción de los demás. Bueno, son todas las preguntas que se abre escotado, en una época donde las drogas estaban sumamente prohibidas y que este otro libro de Planta de los Dioses fue también un hito porque juntó a dos grandes científicos internacionales, un botánico, Schulman y Hoffman, premio Nobel de Química, haciendo un review de todas las plantas que siempre fueron consideradas prohibidas por la Inquisición, que siempre estuvieron miradas a menos, y estas dos personas hacen un rescate de todas estas plantas, entre las cuales estaba cannabis. Bien, de 12.000 años a la fecha, entonces, lo que tenemos es plantas como estas. Todos tuvimos una de estas en nuestras casas en algún momento, ¿o no? O algo parecido, o algo mucho más chiquito. ¿Ustedes piensan que son estas las plantas con las cuales se encontraron nuestros antepasados en las estepas de Mongolia? ¿Qué parecido tendrán estas plantas con las primigenias plantas de cannabis? No sé yo, no me lo logro imaginar, no existen hoy bosques nativos de cannabis o si lo hay debe ser como un residuo como el trigo primitivo, o sea, el trigo que comían los troyanos, no es el trigo que comemos nosotros, no es el trigo candeal que le dicen ahora. Eran otro tipo de estructuras, tenían incluso un número diferente genético, o sea, lo que nosotros hacemos con las especies, miren, al lobo lo convertimos en salchicha, fíjense lo que podemos hacer con las plantas. Por lo tanto, esta estructura de planta que vemos ahí no es producto de la naturaleza en sí, sino que es un producto netamente humano, es una construcción netamente humana. Tan humana como una vaca lechera, tan humana como... Apágame la luz. Te apago la luz. Y una de las características que tiene las plantas de cannabis hoy en día es su diversidad, ¿no? Tenemos un sinfín de plantas, lo cual es muy loco porque es una planta que está prohibida y ya tiene una infinidad increíble de variedades, de tipos de olores, de sabores. Y lo que nosotros sabemos entonces es que las plantas tienen un metabolismo primario, que es la estructura básica que permite la vida, y un metabolismo secundario donde aparecen un montón de sustancias y procesos que tienen que ver con un comportamiento sexual, defensa con otros organismos, capacidad de captación de la luz o de manejar algún tipo de nutriente, en fin. Cosas que no hacen al centro, como es un aminoácido, como es la construcción de lípidos o proteína o ADN, sino que son terpenos, esteroides, flavonoides. Dentro de estos grupos sobresalen los terpenos, los glucósidos, los alcaloides, muy importante, y los compuestos fenólicos. ¿Sí? Miren los terpenos que han sido seleccionados junto con los cannabinoides en las plantas de cannabis, son varios, pero uno de los que destacan son los pinenos, el inalol, el carofileno y el mirceno. ¿Sí? Mirceno y carofileno, que son muy típicos, el mirceno no tanto porque está en otras plantas, pero el carofileno es muy típico de cannabis, o muy también cercano a lo que es cannabis, son potentes scavengers de radicales libres, o sea, son potentes antioxidantes, digámoslo fácilmente. El taxol, que también es un terpeno, por ejemplo, se usa en terapia anticancerígena, está transformado en un medicamento de uso normal. Otros más complejos se venden en la farmacia, pueden ir exactamente en este momento a comprarlo, y son terpenos que tienen que ver con el dolor. El cannabis y los cannabinoides son una mezcla de terpenos con flavonoides. O sea, la planta le pone onda, le pone complejidad a sintetizar estos. O mejor dicho, el hombre fue modificando a la planta para exacerbar este tipo de producción. Y decimos eso porque, por ejemplo, cuando es cáñamo, las concentraciones de cannabinoides son mínimas en las plantas.
Por lo tanto, las plantas que producen 20-30% de cannabinoides, quiere decir que tienen un aparato que está gastando mucha energía, mucho énfasis celular en la síntesis de estos cannabinoides. Acá lo que vemos es una molécula central terpénica, el geranil pirofosfato, y dos moléculas, que es una es el ácido olivético y otra el ácido divarinólico, que van a dar lugar, según el geranil fosfato se junte con uno o con otro, las dos grandes series de cannabinoides, los divarinólicos, que tienen 3 átomos en esta colita, fíjense acá abajo tienen 3 átomos, 1, 2 y 3, mientras que los que se juntan con el ácido olivético tienen 5, 1, 2, 3, 4, 5. Los pentilcannabinoides se diferencian de los propilcannabinoides. Finalmente lo que tenemos, estos son los pentilcannabinoides, algunos de los pentiles, porque también se dan cuenta entonces la gran diversidad de cannabinoides que hay. Nosotros conocemos los primeros 10, pero hay muchos más. Fíjense, en esta forma es como están sintetizados en la planta, en su forma ácida, que está dada por este grupo carboxílico. Este es el THCA, que luego puede, por calentarse o por estar mucho tiempo almacenado, transformarse en tetraidrocannabinol, que es su forma neutra. Y este juego entre ácidos y neutros se conserva. Fíjense que no hay medicamentos que incluyan los cannabinoides ácidos. Todos los medicamentos, todos los preparados herborísticos que están en el comercio no presentan cannabinoides ácidos. Y todos sabemos que en los aceites o en las preparaciones artesanales sí existen los cannabinoides ácidos. Prestemos atención a esas cosas porque pueden ser una muy enorme diferencia entre un tipo de preparaciones y otras, la existencia de los ácidos. Pero bueno, en definitiva lo que tenemos entonces es una planta o un montón de plantas, una diversidad importante de plantas que pertenecen a la misma especie, la especie, no sé si índica y sativa son subespecies o infraespecies, no importa, es la misma planta en realidad, con algunas variaciones, que genera una cantidad enorme de estos tricomas donde se acumulan los cannabinoides. ¿Por qué? ¿Por qué hace esto la planta? Para las demás plantas, existir o que no tengan cannabinoides no parece mucho problema. Porque si hubiera sido importante para las plantas la conservación del carácter cannabinoide, otras plantas lo tendrían. Pero evidentemente, esto es un carácter elegido por nosotros como humanos. Y la explicación de que nosotros elijamos estos cannabinoides empieza hace 700 millones de años. Hace 700 millones de años, 600 millones de años, se dice que aparecieron los primeros organismos metazoos con varias cantidades de células, y lo que le estoy mostrando acá, es una hidra. ¿Conocen las hidras? Que en el colegio secundario aparecían a veces en algún experimento, porque este se dice que es el animal que nunca muere, porque lo cortás y se reproduce, que es en fin. Y este animalito tiene unas pocas células diferenciadas, tiene células glandulares, un epitelio, un endotelio, metido en el medio células nerviosas como un plexo, ¿sí? Muy simple, imagínense un habitante de nuestro mundo, de cuando recién la Tierra se enfrió y pudo haber algo de vida, y fíjense que en este organismo ya tenemos algunas moléculas que nos suenan, a nosotros nos van a sonar. El glutatión, glutamato, GABA. Bien, en un juego de glutatión, glutamato y GABA, las hidras pasan de un estado tranquilo a querer comer, a una actitud predatora. ¿Sí? Y en este diseño de que se le agrega a un cultivo de hidras un poco de glutatión y las hidras empiezan a estirar los tentáculos para comer, el que participa regulando esa acción es andanamida. Andanamida, o sea, la misma molécula que tenemos nosotros se puede también purificar a partir de hidras que las forman porque participa de la regulación de un comportamiento tan básico como es la de inhibir esta voluntad de salir a tomar una presa. Entonces acá lo que tenemos es un gráfico donde vemos cómo aumenta el movimiento de los tentáculos,
cómo se inhibe el movimiento de los tentáculos con la presencia de andanamida. Lo que también lleva a pensar que estos organismos tienen los receptores necesarios para interpretar la acción de la andanamida. Y no tienen los CB1 ni los CB2, tienen receptores primitivos, de los cuales derivaron después los CB1 y los CB2. Nosotros no descendemos de la hidra. Nosotros descendemos de un organismo en común que tuvimos con la hidra antes, evidentemente, porque nosotros tenemos el mismo mecanismo, donde los cannabinoides endógenos como andanamida no están haciendo un efecto en concreto, sino que están regulando otros efectos. Ya desde el comienzo, desde el primer animalito que empezó a usar esto, se sigue conservando esa lógica de los cannabinoides, de los sistemas endocannabinoides. Por supuesto, nosotros somos bastante diferentes a una hidra, básicamente porque el cannabis nos da ganas de comer, no de no comer como a la hidra. Pero tenemos entonces desarrollados un sistema donde, se muestra siempre, lo pongo porque todo el mundo está familiarizado con esta diapositiva, ¿no? Donde vemos los receptores CB1, CB2 para lo largo de todo el cuerpo, incluso acá faltaría ponerlo. Entonces, evidentemente, el sistema endocannabinoide evolucionó con nosotros, y más allá de que no existan algunos insectos, o que algunos, aunque los receptores cannabinoides no existen en insectos, los insectos sí responden ante estímulos de cannabinoides, a través de otros receptores. Por lo tanto, lo que vemos es que el sistema endocannabinoide no es solamente una reacción específica en una célula o en un órgano, sino que es un sistema, ahí veo que está Daniela mirando. Daniela, yo aclaré que te había robado estas diapositivas antes. No sé si habías escuchado. No hay problema, no es robo, están autorizadas, así que no hay ningún problema. Muchas gracias. Bien, por lo tanto, el sistema endocannabinoide que se ha ido desarrollando tiene un montón de componentes, no es solamente los endocannabinoides y los receptores CB1, CB2. ¿Sí? Tenemos acá los endocannabinoides más conocidos, los que conocemos hasta ahora, andanamida y 2-araquidonilglicerol, y una serie de enzimas que están relacionadas con la síntesis de estos. Porque otra cosa importante de la hidra, era que encontraban que la regulación de andanamida de las ganas de estirar los brazos que tenía la hidra, estaba siendo la andanamida sintetizada a partir del primer estímulo. O sea, el estímulo del glutatión, aparte de promover la búsqueda de alimento, promovía la síntesis de andanamida que regulaba la búsqueda de alimento. ¿Se entiende? Y esta es otra característica que se mantiene hasta el presente. Los endocannabinoides son sintetizados a demanda, cuando se necesitan. No son acumulados en vesículas ni en ninguno, como si fuera un neurotransmisor común, una molécula común. Cuando se necesitan, se sintetizan. Entonces hay enzimas que las sintetizan, enzimas que los degradan, y una serie de transportadores que son los que hacen la relación hacia adentro de la célula. Los cannabinoides llegan a estos lugares en la parte exterior de la célula y desencadenan una respuesta del lado interno de la célula. Entonces hasta acá, ¿qué tenemos? Que los endocannabinoides son moléculas lipofílicas, familia de los eicosanoides, todo derivado del ácido araquidónico, son moduladores, no se almacenan y se sintetizan a demanda. Y no tienen nada que ver químicamente con los fitocannabinoides como el THC o CBD que muestra en la figura, que como vimos anteriormente derivan de terpenos y flavonoides, no de ácidos grasos como ácido araquidónico, como el ácido araquidónico, que son la base de andanamida y el 2-araquidonilglicerol. Entonces, el primer paso para activar un endocannabinoide es aumento de calcio intracelular, despolarización y el funcionamiento de una fosfolipasa 2 que va a tomar
de donde está acumulado el ácido araquidónico, lo va a liberar y poner a disposición para que a partir de la N-araquidoniltransferasa y la fosfatiletanolamina, se forme la N-araquidonilfosfatidina. Esto a su vez va a formar la andanamida. ¿Siempre? No, siempre no, porque si en lugar de estar esta enzima, lo que hay en la célula es una fosfolipasa C, lo que va a haber es también una toma de membrana de los diacilglicerol y se forma con la actividad de la diacilglicerol lipasa, el 2-araquidonilglicerol. O sea, según donde estemos, en la célula que estemos y las enzimas que tenga esa célula a disposición, vamos a formar andanamina o 2-araquidonilglicerol. ¿Cómo se eliminan? Bueno, acá hay varias cosas que hay que preguntarnos. Primero, ¿cómo hacen los endocannabinoides para ingresar a la célula? No se sabe, no hay transportadores conocidos, quizás lo hagan por difusión de transmembrana. Lo es cierto que una vez adentro de la célula hay una hidrolasa de los ácidos grasos y que vuelve a generar ácido araquidónico más etanolamina, o una monoglicerol lipasa que vuelve a transformar el 2-araquidonilglicerol en ácido araquidónico y glicerol. ¿Cómo funciona esto? Vamos a verlo en la sinapsis. Así como está puesto acá, no sabemos si esta es una sinapsis de hidra o de humano. Pero básicamente lo que sucede en la sinapsis es que se abren unos canales de calcio, dependientes de voltaje, cuando llega el impulso nervioso. Eso desencadena la liberación de un neurotransmisor que impacta en receptores postsinápticos. Uno de estos receptores puede estar asociado a canales iónicos, que hace que se continúe la despolarización a la célula postsináptica y la conducción nerviosa siga su ruta. Y hay otros receptores metabotrópicos que se van a activar también, pero que ahora vamos a ver lo que hacen. Fíjense, en el primer gráfico viene la señal nerviosa, se genera la incorporación de una corriente de calcio en la presináptica, se libera el neurotransmisor e impacta en el receptor postsináptico. Este receptor postsináptico, el metabotrópico, el ionotrópico está funcionando. El metabotrópico activa una fosfolipasa C, se forman los endocannabinoides, se liberan, viajan al revés, viajan en sentido inverso al del neurotransmisor. Es una sinapsis retrógrada, podríamos decir, y la consecuencia es que inhiben la liberación de más neurotransmisores. O sea, la célula postsináptica regula la actividad de la presináptica. Si no hay actividad, no hay regulación posible. Solamente puede haber regulación de esta actividad cuando se activa el mecanismo de acción de los endocannabinoides por activación de los receptores. Igual que en la hidra. Bueno, un poco más complejo que la hidra, porque nosotros tenemos una complejidad del sistema nervioso central evidentemente superior al de la hidra, aunque muchos camaradas y compañeros a veces nos quieran demostrar lo contrario. Fíjense, en este caso, la liberación de una molécula de 2-acilglicerol está impactando de igual manera a dos neuronas que estarían inervando a esta neurona postsináptica, una con un neurotransmisor excitatorio y la otra con un neurotransmisor inhibitorio, que es el GABA. GABA y glutamato, lo mismo que la hidra. Los mismos que estaban en la hidra. Bien, en este sentido, todavía hay muchas cosas que saber. No son solamente estas células las que son capaces de sintetizar cannabinoides en el sistema nervioso central, ni las que son capaces de degradarlos. Y de alguna manera las células se entienden y se regulan a partir de estas complejidades. Quizás este receptor se active antes que este, y por lo tanto primero haya una inhibición de la inhibición. En fin, ¿cómo se regula esto finamente? Depende de cada modelo celular que estemos investigando, de cada proceso que estemos activando. Pero sepamos que el sistema endocannabinoide tiene una complejidad que todavía no podemos abordar íntegramente. Entonces tenemos
Conjunto de moléculas endógenas, enzimas y receptores constituyen un sistema homeostático de equilibrio que actúa a varios niveles en el organismo. A varios niveles. Porque como vimos antes, había receptores cannabinoides en todo el organismo. Permite adaptación para mantener el equilibrio de los sistemas. Uy, ¿y eso? ¿Se acuerdan de las Tomahawk 7 bandas? Los más viejitos se van a acordar. Esas radios eran geniales porque podían agarrar todas las bandas alrededor del mundo y tenían lo que es sintonía fina. Y aparecieron con la sintonía fina. ¿Y a qué me refiero esto? Podemos entender a los cannabinoides como la sintonía fina. Como la sintonía fina de un montón de sistemas, no solamente de neurotransmisores. Bien, cada cannabinoide está descrito que hace alguna acción, esto es algún ansiolítico, digamos, todos tienen referido a alguna acción general. Veamos el ejemplo con todo lo que fuimos mirando de, por ejemplo, en el tema de epilepsia. Lo que tenemos acá es, en principio, la definición de que hay un desbalance eléctrico, un cortocircuito neuronal, y las neuronas descargan compulsivamente, no reguladamente, producen convulsiones, y por exceso de calcio quizás hasta muerte neuronal. Acá tenemos cómo se vería con algún equipamiento electrográfico un disparo de neuronas controles, y el de abajo son disparos de las neuronas que homologan o hacen como si fuera una descarga epiléptica con el agregado de una sustancia, de una droga. ¿Sí? Entonces, estos serían disparos no controlados similares a una epilepsia, y este sería el disparo normal de las neuronas. Bien. Y esto es algo que es como casi ahora que entendemos un poco más, es como lógico. ¿Puede ser que las personas que tengan epilepsia tengan déficit en los sistemas endocannabinoides? Bueno, los primeros datos que hay parece que sí. Entonces, fíjense acá que en personas que tienen diversos grados de epilepsia, tenemos, como en el caso que estoy marcando ahora, una menor expresión de receptores cannabinoides CB1. Y en el cuadrito de la derecha tenemos una menor síntesis de la enzima 2-acilglicerasa, que es la enzima que estaba sintetizando el 2-araquidonilglicerol. O sea, sí, tenemos una deficiencia en el sistema endocannabinoide. Y lo que tenemos ahora es el disparo de las neuronas homologando la epilepsia en comparación con las mismas neuronas en presencia de cannabis, que remembran a la actividad normal de las células nerviosas. Esto es in vitro, esto es en una placa de Petri, este es en un vasito de plástico con células tomadas y cultivadas a propósito. Pero esto que le estoy mostrando es de un caso real de que nosotros conocemos acá en la Ciudad de La Plata. Como siempre, el agradecimiento a Silvia Franco por facilitarnos esta información. Y esto es en el caso de un paciente que tiene epilepsia derivada, no importa de qué, previo a su tratamiento, es una persona ya adulta, digamos, previo al tratamiento con cannabis y posterior al tratamiento de cannabis. Como siempre digo, yo prefiero tener el segundo encefalograma. Bien, pero salgamos del sistema nervioso central, porque también uno de los errores clásicos que hay es la de siempre terminar con cannabis en el sistema nervioso central, y esto del sistema endocannabinoide es muchísimo más grande. Entonces vamos a hacer un pantallazo general solamente. Si se aburren o me gritan, ¿eh? Acá tenemos un modelo de inflamación. Fíjense, acá hay un monocito, esto es la sangre, esto de acá arriba es la sangre, esto de acá abajo es un epitelio, un endotelio del vaso sanguíneo supuestamente, y
muy gráficamente, lo que habría acá abajo sería algún tipo de tejido, puede ser hígado, puede ser músculo, puede ser lo que sea. Lo que hay en la sangre entonces son estos monocitos que andan patrullando. Cuando hay un problema en algún vecindario tisular, generalmente radicales libres dando vuelta por ahí, o alguna citoquina, algo, estos monocitos son reclutados adentro del tejido, se convierten en macrófagos, y estos macrófagos van a tratar de fagocitarse algunos problemitas, pero van a producir citoquinas y quimoquinas que van a llamar a más neutrófilos, y van entonces a generar un proceso inflamatorio con la llegada de vascularización, llegada de sangre, otros elementos figurados, etcétera, etcétera. En varios procesos que tienen el desarrollo de la inflamación, que tiene como uno de sus grandes pasos la liberación de interleuquinas, factores tumorales, activaciones, como dijimos, de macrófagos, etcétera. Cuando se describe por primera vez la acción de cannabinoides sobre neutrófilos y macrófagos, lo que se describe es la inhibición de la producción de interleuquinas y citoquinas por parte de los macrófagos. La deducción lógica en ese momento fue, esto hace mal porque inhibe el sistema inmune, y a pesar de que en ese momento que estaban dando esos resultados, toda la población no, pero gran parte de la población que tenía HIV comenzó a usar cannabis porque le mejoraba la calidad de la vida y la nutrición y las ganas de comer, etcétera, que produce cannabis, y mejoraba a los pacientes, el mundo científico alertaba sobre la peligrosidad de consumir cannabis porque disminuía el sistema inmune. En realidad no es que cannabis disminuya el sistema inmune. Cannabis regula el sistema inmune, y en esta relación de inhibición de los macrófagos, lo que estaría haciendo es limitando la inflamación y ayudando entonces a la recomposición general del órgano. Muchas veces, los procesos inflamatorios, por ejemplo los pulmonares, son más preocupantes y causan más daño que el efecto tóxico en sí que desencadena el proceso inflamatorio. Por lo tanto, tener un sistema inmune en este sentido en equilibrio y con capacidad de hacer fin a un sistema inflamatorio es fundamental, y ahí trabaja cannabis fundamentalmente. Además, en el dolor. Además de la inflamación, porque la inflamación en general trae dolor, el dolor es una de las características que también trata el sistema cannabinoide, inhibiendo la despolarización y por lo tanto el dolor. Tomemos algo general. Cannabis, inflamación. Enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, una enfermedad muy, muy habitual. Tenemos cannabinoides en todas las estructuras del epitelio intestinal, tanto en las vellosidades, modificando la capacidad absortiva del epitelio, como en las mucosas internas y en las capas musculares, por lo cual cannabis actúa regulando la motilidad intestinal, la capacidad de digestión, etcétera, etcétera, y por supuesto los procesos inflamatorios. Quedan algunas dudas, por supuesto, esto recién empieza. Lo que estamos haciendo con cannabis es tender un títere, estos que se manejan con hilos, y estar tirando de un hilito por vez. Y es como que así no se entiende mucho cómo funciona el títere. Si no se maneja en forma articulada todos los hilitos, un hilito por parte no nos dice mucho. Entonces acá hay que seguir profundizando. Por ejemplo, fíjense que en una célula de macrófagos disminuye los factores tumorales y en otra incrementa el nivel de interleuquinas. Por lo tanto, lo que hace cannabis no es lineal, siempre está regulando otros procesos, y por lo tanto el entendimiento de su función es sumamente compleja y estamos lejos todavía de entenderlo cabalmente. Fíjense, ligado con esto, el estrés crónico, entre muchas cosas que produce, es un excesivo trabajo de la corteza adrenal, liberando sustancias como corticoides que van a afectar a su vez el funcionamiento de todo el organismo, y como una condición hay un aumento del 2-araquidilglicerol, un aumento de la andolamida, una disminución de las enzimas que están degradando los endocannabinoides, una disminución de las COX, que es otra enzima que degrada cannabinoides. Por lo tanto, hay una alteración del sistema endocannabinoide en sistemas estresados. Y vuelvo a insistir con el tema de la regulación fina. Fíjense entonces que la inflamación
del intestinal, que es una enfermedad conocida y muy común, los cannabinoides estarían jugando su rol a muchos niveles. A muchos niveles. Primero a nivel central, disminución del vómito, aparición de apetito, y actúa sobre los niveles centrales del dolor. Y no solamente sobre los niveles centrales del dolor, sino actúa sobre los lugares donde nosotros vinculamos el dolor con los afectos, en la amígdala, por lo tanto hacemos la reinterpretación de ese dolor. Activa la motilidad gástrica e intestinal, activa los procesos absortivos, en fin, la acción de los cannabinoides sobre el sistema digestivo es integral. Podemos hablar del dolor, lo mismo, el dolor está integrado por interacciones a diferentes niveles de sinapsis, donde actúa cannabinoides, fundamentalmente vías que tienen que ver con el glutamato, y por lo tanto es alternativo a otras vías que pueden estar usando los opioides como otra forma de generar disminución del dolor, y por eso cannabis y opioides se pueden usar en conjunto, y muchas veces las terapias para disminuir el dolor, usando cannabis permite la disminución de los opioides. Básicamente porque opioides y cannabis actúan en lugares diferentes del origen del dolor y de la transmisión del dolor. Cannabis y náusea, esto se lo muestro porque fíjense, esta es la neurona presináptica, esta es la postsináptica del lugar donde se producen la sensación de vómito. Tenemos los receptores en las postsinápticas, estas están al revés que las anteriores, así que no, capaz que se marean. Esta es la presináptica, acá está el receptor, y así igual que lo que habíamos visto en la hidra, el cannabis regula los vómitos a nivel del sistema nervioso central. A nivel del ojo, participan un montón de receptores cannabinoides en los procesos ciliares y en las trabéculas, que son las estructuras que permiten regular la presión intraocular. Por lo tanto, ahí tenemos el tema de cannabis y presión intraocular, que fue una de las primeras cosas que se descubrió del cannabis. Las cosas que vienen, o las que se están estudiando, en este momento, digo 2006, ya pasaron unos cuantos años, pero todavía no tenemos una respuesta clara, es, por ejemplo, cannabis y diabetes. ¿Qué es lo que se sabe? Que las células beta y las no betas del páncreas responden a los cannabinoides de diferente manera. Y se entiende hoy que, mientras que los receptores CB1 ubicadas en las células no beta del páncreas producen inflamación, generación de radicales libres y en general un montón de situaciones vinculadas con la enfermedad o con procesos de injuria, los CB2 hacen exactamente lo contrario. Los CB2 hacen exactamente lo contrario. Por supuesto, la comunidad médica todavía, y durante mucho tiempo creo yo, van a confiar mucho más en la metformina que en algún sistema o en algún proceso que vincule al cannabis con la diabetes, y básicamente porque todavía no conocemos bien cómo son los procesos y cómo se pueden utilizar. Pero si vamos a la epidemiología, y en lugar de estudiar los mecanismos en sí que produce los cannabis con la diabetes, estudiamos qué pasa con los que usan cannabis y con la diabetes, parece ser que hay menos prevalencia de diabetes entre los que usan marihuana en forma crónica, digámoslo, que entre los que no la usan. Bien, muchas cosas más que hablar del sistema endocannabinoide, muchísimas más, así que eso es como una generalidad. No quería terminar esto sin meterme en el tema de los efectos a nivel del sistema nervioso central de cannabis, porque parece que cannabis es buena mientras no afecte ciertas partes de nuestro cerebro que nos hacen efectos psicoactivos, ¿no? Y todavía parece ser
que tenemos un terror a la aparición de síntomas psicoactivos que por supuesto en todas las crónicas médicas aparecen como efectos indeseables. En el sistema nervioso central, podemos ver que tenemos receptores cannabinoides en casi todo el sistema, en casi todas las estructuras, menos o en menor instancia en la base del tronco, donde están las funciones básicas que permiten la vida, la respiración, el tono vasomotor, en fin, una serie de cosas que no son afectadas mayormente por cannabis. Tenemos una buena concentración en cerebelo, lo que tiene que ver con la coordinación, en todo lo que es corteza, y en el cerebro medio, que tiene que ver con la integración de las emociones, por ejemplo en la amígdala, donde se diferencian entre estas estructuras, en el primer cerebro, el cerebro medio y la corteza, diversas estructuras que las comunican. Una de estas estructuras, la que está pintada en azul en este caso, es la que tiene que ver con lo que se dice las bases moleculares para la adicción a las drogas. O sea, es la estructura que cuando se expresa nos hace sentir sensaciones de placer, o nos vincula nuestros recuerdos a sensaciones de placer, y genera entonces una necesidad de consumir de vuelta eso que nos dio ese placer. Puede ser una sustancia, puede ser una actividad. Por ejemplo, los deportistas, hacer ejercicios. Esto que estamos analizando, esta vía, que es una vía de neuronas que conectan las tres partes del cerebro, estas neuronas se relacionan entre ellas con dopamina. Se dice que es una vía dopaminérgica. Drogas como la cocaína las activan casi directamente esta vía, y por lo tanto se dicen que son sustancias altamente adictivas. Entonces, cuando este sistema de la recompensa se activa y nos motoriza impulsivamente y sin el control de nuestro razonamiento, sin control posible al consumo nuevo de cocaína, se dice que ahí hay una conducta problemática de adicción a la cocaína. La culpable es la cocaína, por lo tanto vamos a hacerle la guerra a las drogas y vamos a hacerle la guerra a la cocaína y a todas las drogas que nos puedan generar sensaciones por el estilo. Por ejemplo, la heroína, que estaría más influenciando a las vías rojas que están pintadas acá y que nos dan algún efecto un poco más, ¿cómo se llama? De imágenes y de desarrollo de alucinaciones. Cannabis no da tanto alucinaciones como heroína, por ejemplo, ¿sí? Tienen formas de acción diferentes. Entonces, durante muchos años los científicos hemos hecho experimentos donde poníamos a ratas en jaulitas, le administrábamos de diversas formas drogas, y con estos dispositivos de autoadministración de las drogas lo que se veía es que las ratitas, una vez que probaban la cocaína, la heroína o drogas por el estilo, se volvían drogadictas, y por lo tanto es la comprobación fidedigna que la cocaína tiene la culpa de la drogadicción, y es en este tipo de experimentos que se basan para tener las bases científicas de la guerra contra las drogas, dentro de las cuales cae el cannabis, y tenemos todo este problema de la regulación y el prohibicionismo exactamente por este tipo de pensamiento. En 1979, dos investigadores canadienses, cuyo nombre ahora, desgraciadamente, y muy mal por mí, no recuerdo, empiezan a hacer este tipo de experimentos, y en lugar de ofrecerle estas dos palanquitas a una rata sola en una caja de ácido inoxidable, le ofrecieron las mismas dos palanquitas a las ratas, pero esta vez las ratas estaban en un parque de ratas. Era un parque de diversiones para ratas, tenían rueditas, lagunitas, hembras con machos, jóvenes y viejos, todos mezclados, y en estas condiciones las ratas no adquirían la costumbre de autoadministrarse ni cocaína, ni heroína, ni cannabis, ni ninguna droga. Más, los investigadores, enojados con no enojados no, pero digo, a propósito, para testear su modelo, lo que hicieron fue
volver fisiológicamente adictas a las ratas, o sea, le pincharon intraperitonealmente drogas a las ratas para volverlas fisiológicamente adictas. Una vez que eran adictas, las pusieron en el parque de las ratas, y la mayor parte de esas ratas dejaron de ser adictas, sufrieron todo lo que tenían que sufrir con los síndromes de no poder consumir más drogas, todos estos síntomas que salen de temblores, etcétera, y las ratas dejaron de lado su adicción. Estos experimentos que no se conocen mucho y que tendrían que, me parece, estar más al lado, más en conocimiento de todo lo que son política antidroga, lo que estaría demostrando es que no depende tanto de la droga en sí, sino de si nosotros vemos nuestro entorno social y espacial como una jaula de acero inoxidable en soledad, o si tenemos un parque de las ratas en nuestro entorno. O sea, el uso de las drogas como un uso social y no solamente del individuo que puede o no hacerse drogadicto o activo con las drogas. Nosotros, en definitiva, lo que pensamos de cannabis es que en todo esto desordenado que fuimos mirando, que viene a romper con un montón de paradigmas, en principio el de médico-paciente, porque fueron los pacientes los que pusieron el cannabis arriba de la mesa y abrieron toda esta nueva historia. Son los, digámoslo así, los cultivadores modernos, los que vienen a recoger las viejas culturas celtas, los que vienen a recoger las viejas tradiciones africanas, los que vienen haciendo, los que en la práctica llevan lo que dio sustancia a la poesía de Martí que veíamos al principio. Y lo que trae cannabis en sí es una práctica médica distinta, porque no estamos hablando de una droga, sino estamos hablando de una planta que tiene en sí un montón de drogas distintas, que impactan sobre un sistema sumamente complejo, que por lo tanto cuando queremos aplicar remedios que tengan solamente THC fracasamos, porque el sistema endocannabinoide se nutra de una diversidad de compuestos que no pueden ser reemplazados por solo uno, y entonces tenemos dos concepciones diferentes que se van administrando, se van ordenando alrededor de cannabis, que es una versión farmacológica tradicional de un solo compuesto, un solo efecto deseado en el órgano o en el sitio deseado, y una ametralladora mágica que tenga un montón de compuestos diferentes y que impacten un montón de sitios diferentes a diferentes niveles, a diferentes estructuras, etc. Y eso, bueno, lo podemos acompañar con conceptos, ¿no? Por ejemplo, la tan preocupada eficacia del medicamento por la medicina tradicional se puede reemplazar por un concepto de bienestar general. Un tratamiento que solo depende del médico ahora va a depender de más personas, fundamentalmente del paciente. Un poder y un conocimiento de la salud solamente delegado a las grandes farmacéuticas, ahora también está en manos de organizaciones sociales y de la decisión de la gente de usar cannabis. Por lo tanto, son procesos muy interesantes que tenemos que tener en cuenta. Bien, no sé si hay alguien todavía dando vuelta por el otro lado de la pantalla. Por ahora eso es todo. Muchas gracias. Impecable, impecable la presentación. Les quiero contar, ya que estamos, tanto que hablamos de psicoactividad, del THC, del miedo que infundan los médicos y demás. Hoy es la primera vez que lo escucho a Darío hablar de los cannabinoides ácidos. Eso es importantísimo porque personalmente mi hija utiliza aceites altos en THC-A y THC. Mi hija con un diagnóstico de autismo ayer fue dada de alta por su psicóloga. Su psicóloga nos sigue acompañando, pero el periodo de la infancia cumplió todos sus objetivos. Y si me preguntás si yo le tengo miedo al aceite alto en THC, le digo que no. Y si me preguntás, ¿le tengo miedo a la psicoactividad? No, porque psicoactividad también la genera la risperidona, lo genera cualquier antipsicótico, o sea, las medicaciones psiquiátricas todas generan psicoactividad.
Así que si alguno quiere hacer una pregunta, que de hecho mientras estabas exponiendo, Dari, Luis Rivera preguntó en qué sentido regula el sistema endocannabinoide. ¿En qué sistema, en qué sentido regula? ¿En qué sentido regula? Claro, ¿cómo regula el sistema endocannabinoide? ¿En qué sentido? En el sentido del bien. O sea, el tema es el siguiente. La idea es, cannabis no hace nada por sí mismo. Cannabis no actúa directamente en ninguna... Cannabis no hace nada, pero lo regula todo, lo equilibra todo, regula un sistema con otro. ¿Se entiende entonces? Cuando Meyulán hace el experimento, ¿no?, de darle la torta embriagadora a sus amigos, otro que tendría que estar preso, 15 años mínimo, porque para cómo se los dio sin avisarle que se lo iba a dar, él encuentra que cada persona responde de manera diferente al cannabis. ¿Sí? No es una benzodiazepina el cannabis que te da más sueño o menos sueño, pero eso es el rango de acción. No es cocaína que estimula sí o sí, porque es un estimulante y te estimula. Cannabis funciona según tus características. A algunas personas le puede pegar mal y agarran que lo están persiguiendo y genera un miedo y se asustan, y otras personas se relajan, otras conversan, otras angustian. Bueno, precisamente porque nuestro sistema endocannabinoide, nuestras estructuras reciben el cannabis y es en esa interacción que se juega el efecto del cannabis. ¿Sí? Daniela, vos estabas por decir algo seguramente más interesante de lo que estaba diciendo yo. No, más interesante seguro que no, pero para completar esto que estabas diciendo. Hace poco escuché al doctor Meyulán que decía en ese sentido de que cada uno puede tener variaciones en su sistema endocannabinoide, que es una cosa que también hay que estudiar, porque nosotros tendemos a pensar desde las situaciones fisiológicas o de cómo nuestro organismo maneja los distintos estímulos que vienen desde afuera, homogeneizando todo, donde todos tenemos el mismo conjunto de enzimas que funcionan de la misma manera, activan las mismas rutas de la misma forma, para todos igual. Y a partir de eso, cuando eso se desbalancea, aplicamos una medicación, puede ser, o algún tipo de tratamiento para volver al equilibrio. Entonces el doctor Meyulán decía una cosa muy interesante. Decía, si nosotros somos todos humanos, nacemos todos de la misma manera y podemos tener distintos contextos, y así todo, cuando tenemos el mismo contexto, por ejemplo, intrafamiliar, todas las personas de esa familia tenemos personalidades diferentes, ¿sí? Y todos podemos tener los mismos padres, vivir en el mismo contexto socioeconómico, por ejemplo, y sin embargo tenemos distintas personalidades. Es posible, y en esa constitución de la personalidad no solo interviene el componente externo del medio, sino también cuestiones internas, propias del individuo, de sus características biológicas y demás. En ese sentido, ¿es posible que nuestros sistemas endocannabinoides tengan pequeñas diferencias que hagan que en una persona funcionen de una forma y en otra persona funcionen de otra? Y eso es una cosa que él proponía estudiar de acá en adelante, para poder obtener otra herramienta que ayude a manejar las terapias con los cannabinoides, con los fitoterapéuticos a base de cannabis. Porque no solamente tenemos la variabilidad de los fitoterapéuticos, y de si tienen cannabinoides ácidos, como decía Candela, o si tienen cannabinoides neutros, o si solo THC, o si solo CBD, o si terpenos también, sino también las pequeñas diferencias que podamos tener nosotros en nuestros sistemas endocannabinoides. Clarísimo, Dani, clarísimo. Acá tenemos dos preguntas. La primera era si solamente de la tintura madre es la única manera que podemos obtener cannabinoides ácidos, a lo cual yo respondería no, pero los dejo a ustedes. No, los cannabinoides ácidos los obtenés tratando con cuidado las flores frescas y las hojas.
por el método que vos quieras. No sé, ahora también está de moda ponerle a la ensalada y comer directamente las flores en una ensalada, y los cannabinoides ácidos están siendo recomendados para inflamación intestinal, precisamente. La planta así cruda. Ujú. No hablamos de forma de administración, la verdad que forma de procesamiento, de administración de cannabis, da para varios temas más. Estamos muy acostumbrados a las tinturas porque es una tradición, porque es todo, pero los macerados también sirven. El rocín, la presión, solamente la presión, aunque sea presión en frío. Bueno, en fin, después la imaginación del poder La imaginación, en ese totalmente. sistema. Totalmente. Acá tenemos otra de Romina. Romy es veterinaria y ella pregunta, ¿podría ser útil el dosaje de enzimas, ya que la anandamina y 2-AG son sintetizados a demanda para el diagnóstico de disfunción del SEC y luego la prescripción y o dosificación de cannabis? Mira, así como es una vergüenza completa que cuando se estudia sinapsis, no se estudia el sistema endocannabinoide neuronal, como lo que estuve mostrando recién, es una forma de regulación de la sinapsis elemental que tendría que ser estudiada por todos los bioquímicos, todos los médicos, todos los veterinarios. Es una vergüenza que todavía nos esté dando eso en las universidades nacionales, porque eso es prohibicionismo Sí, es el reclamo que puro. estamos haciendo desde todas las asociaciones civiles. Claro, claro. Y me olvidé a dónde iba, pero A la pregunta está en el chat, la pregunta te la reitero, ¿podría ser por, útil el dosaje de enzimas, ya que la por supuesto. anandamida y el Por lo 2-AG, tanto, así como dosamos niveles de hormonas, podemos dosar el nivel de estas hormonas o estas prostaglandinas. Así como, evidentemente, el dosaje de las hormonas y el funcionamiento de sus enzimas puede ser importante, por supuesto. Dani, Y conocer el estado de los receptores. Daniela. Quiero hacer una aclaración por lo que yo interpreto, por ahí estoy interpretando mal de la pregunta que hace Romina, que la anandamida y el 2-AG se sinteticen a demanda, no quiere decir que vos no los puedas detectar, ¿sí? En sangre, por ejemplo, ¿sí? Van a estar en pequeñas proporciones, ¿sí? Porque no son sustancias que estén en altas concentraciones. Pero vos sí lo podés determinar, no es que no se pueda, porque, digamos, a mí, por cómo está escrita la pregunta, quizás estoy interpretando mal, me da la sensación de que la idea que queda debajo es que si no agarro justo el momento en que se están demandando la síntesis de esos endocannabinoides, no los voy a poder determinar. Piensen que esto es una situación más generalizada y más compleja de la conversación, entre comillas, de una neurona con una neurona y lo que se demanda a esa neurona posináptica para que sintetice endocannabinoides en ese momento preciso. Esto es una gran maraña de comunicaciones, ¿sí? Donde todo el tiempo se están mandando señales excitatorias e inhibitorias, y en las neuronas posinápticas que reciben esas señales se están sintetizando endocannabinoides a demanda para retroregular esa vía que está ocurriendo. Y eso ocurre en nuestro sistema nervioso central, concretando ahí, millones de veces por segundo, ¿sí? Porque hay muchas vías que hacen que yo ahora les esté hablando y contestando esta respuesta, ¿sí? Entonces, yo voy a tener un cierto nivel de 2-AG y de anandamida en sangre. Y lo mismo pasa con cualquier mamífero, ¿sí? Entonces vos lo vas a poder determinar. En general, siempre es más fácil determinar un metabolito, como puede ser anandamida o 2-AG, que la actividad de una enzima. Sobre todo porque piensen también que las enzimas que intervienen en la degradación de estos endocannabinoides, por ejemplo, y algunas de las que intervienen en la síntesis, no son exclusivas de la síntesis de anandamida y de 2-AG. ¿Sí? Se utilizan para una gran cantidad de compuestos, ¿sí? De icosanoides, por ejemplo. ¿Sí? No sé si interpreté bien, pero
quería dejar claro que por más que se sinteticen a demanda, Y eso no quiere decir que sumado no. a eso lo siguiente, que el ácido araquidónico, que vimos que es la molécula base por la cual después se hacen los endocannabinoides, también es molécula base para hormonas y también es la base para prostaglandinas, que son como hormonas locales. Por lo tanto, los endocannabinoides, si los entendemos en esa lógica, podríamos entenderlo como que son cuasi prostaglandinas en nuestro cuerpo, y por lo tanto tienen una importancia fundamental las liberaciones locales de endocannabinoides. No necesariamente van a ser las que podemos detectar en sangre. Quizás a nivel testicular tengamos un proceso donde tengamos estimulación de los endocannabinoides porque están jugando un rol en ese proceso de espermatogénesis. Por ejemplo, estoy hablando de cualquier cosa, ¿no? Pero, por lo tanto, no sé si se podría ver una sola cosa que te diga una relación general del sistema endocannabinoide, sino que habría que analizar su rol en cada proceso, en cada, más finamente, digamos. Bien, acá tenemos otra pregunta de Cecilia Alvarado de México. Hola Cecil, presidenta de Mamá Cultiva Hola. México. ¿Qué información hay acerca del CBG? Ya que lo que escuché fue solo que es un endocannabinoide madre. No, el CBG es un fitocannabinoide. No, el CBG es la molécula que primero se forma cuando se junta el Ahí va. giranilpirofosfato con el ácido olivético, y esa es la primera molécula que se forma CBG. Y a partir de modificaciones posteriores del CBG aparece el THC, el CBD, el CBN, etc. O sea que sería como una madre de los cannabinoides. Sería como, Sí, claro, sí. sí, gracias. Sí, es correcto, es un Hola, ¿cómo va? fitocannabinoide. Sí, pero nos crea un poco de confusión eso. Entonces, ¿en qué periodo estaría el CBG? ¿Cuando inicia la planta, la flora, Que yo empieza a creo crear? que eso es permanente, o sea, una vez que existe algo de CBG en la hoja o en la flor, según las concentraciones de CBG va a llegar a la concentración que las enzimas lo capten y lo transformen en el cannabinoide siguiente. Entonces, yo sé que ahora están buscando plantas con alto contenido en CBG, habría que generar modificaciones para eliminar las enzimas como la THC sintetasa o la CBD sintetasa para que todo se acumule como CBG y no pase a los otros cannabinoides. En fin, lo que viene es mucho. Sí, es todo lo que viene, que es mucho. Gracias. No sé si alguno ha quedado con ganas de hacer alguna pregunta, si tienen alguna duda. Y nadie contesta. Así que creo que quedó todo clarísimo. Fue magistral la clase, así que Darío, yo estoy orgullosa de seguir trabajando, de que me sigan contestando el teléfono, chicos, sépanlo, yo estoy orgullosa, ya me siento Todo contenta, puede conforme cambiar. con eso. Qué caro te puede llegar a salir. Bueno, nada, les agradezco muchísimo este ratito, la verdad que es un placer siempre escucharlos porque saben mucho y son clarísimos y siempre están disipando dudas y se agradece el apoyo a todo el movimiento canábico en general porque yo sé que ustedes son pro cannabis. Listo, con eso nos alcanza para batallar. Sí, nosotros somos pro libertades humanas y pro el desarrollo integral del ser humano en todas sus dimensiones. Y con cannabis está mejor, pero Totalmente. sí, por ahí vamos. Igual el agradecimiento eterno es nuestro, porque jamás hubiéramos avanzado medio paso si no fuéramos parte de un movimiento canábico más grande que nos da lógica y fuerza. Así que, nada, cada cual en su lugar con las mismas ideas hacia adelante. Muchísimas gracias, gracias a todos ustedes que participaron y nos vemos el próximo sábado con el taller de cultivo vegano de la mano del Turco Anuar. Les mando un gran abrazo y gracias por la asistencia.